Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña Miguel Ángel Abad, uno de los mayores expertos en España en ciberseguridad para la protección de las infraestructuras críticas y en la investigación del cibercrimen. Su vida profesional comenzó en 1999 en el ámbito de la programación, concretamente con Visual Basic, Access y SQL Server. De ahí en adelante estuvo en empresas como Telefónica I+D, en la consultora Atos, en SHS Polar y en Avant TI, siempre relacionado con la función de analista y de programador. En 2006 se integró en la escala facultativa superior de la Guardia Civil como teniente, siendo destinado al Servicio de Informática y Estadística. En 2008 y hasta 2020 fue destinado como jefe del Servicio de Ciberseguridad en el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, más conocido como CNPIC, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España. Además, fue una etapa en la que se tuvo que crear todo el sistema de infraestructuras críticas en el ámbito ciber, por lo que tiene mucho mérito y además pues, el aprendizaje que seguramente tuviste en aquella época para la ciberseguridad fue tremendo. O sea que seguramente veamos a lo largo de la ponencia algunas referencias al tema de infraestructuras críticas. Tras su paso por el CNPIC, en 2021 fue destinado como jefe del Grupo de Intervención Tecnológica del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más conocida como UCO. En el ámbito académico es ingeniero informático con máster oficial de posgrado en inteligencia artificial, mucho antes de que esto se pusiera de moda estos últimos años, así como doctorado también en ingeniería informática por la Universidad Politécnica de Madrid. A su vez dispone del Diploma de Informática Militar de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra. Por último, destacar que ha sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Desde el 2022 colabora con LISA Institute en el ámbito docente y en el ámbito de la divulgación, en sesiones como esta que hoy vamos a ofreceros. Miguel Ángel, un auténtico honor tenerte en esta masterclass. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, y buenas tardes o buenos días a todos los que están conectados. Muchas gracias por participar y nada, espero que sea de interés la charla y, y las discusiones que vamos a tener en esta tarde. Seguro que sí, seguro que va a ser muy interesante todo lo que les hemos preparado. Como sabéis, esta masterclass forma parte de las más de 50 sesiones en directo que se realizan a lo largo del año en el contexto del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Máster universitario con una amplia, eh, digamos, un equipo docente de mentores, de tutores y de profesores, todos ellos profesionales en activo, como es el caso de Miguel Ángel Abad, con amplia experiencia tanto en criminología en el sector público como en seguridad corporativa en el sector privado, respectivamente. Este máster otorga una doble titulación tanto del ISA Institute como de la Universidad de Estancia de Madrid, con créditos universitarios incluidos. El objetivo de este máster, para aquel que tenga interés, es preparar a profesionales para que desarrollen un pensamiento crítico avanzado relacionado con la prevención, el análisis, la investigación y la lucha contra la criminalidad y la cibercriminalidad, por lo que se trabajan todos los ámbitos relacionados de una forma aplicada, de una forma práctica, de una forma inmersiva. Como sabéis, el grueso de las clases del máster se realiza a puerta cerrada, con los alumnos inscritos en cada edición del máster, pero algunas las hacemos en abierto, como esta, con el objetivo de difundir la cultura de la criminología, la cultura de la inteligencia, la cultura de la defensa, tan importante en los tiempos que corren. Como decíamos, Miguel Ángel forma parte del equipo docente y ofrece algunas ponencias a los alumnos a puerta cerrada y aprovechando su rol de ponente para los alumnos, quería preguntarte, ya que además trabajas en el sector, Mm. Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil, ¿por qué crees que es tan importante el trabajo en equipo a la hora de llevar a cabo investigación criminal o investigación contra el cibercrimen?
Pues yo diría no solo que es importante, sino que es fundamental el trabajo en equipo, porque al final trabajamos en entornos complejos, con distintas fuentes de información que son difíciles de entender, de asimilar, y si lo hacemos solos, pues tenderemos a aplicar nuestros propios sesgos sobre la información, a aplicar indirectamente nuestra experiencia. Entonces, en el momento que integramos gente con distintos perfiles en un equipo que trabaja de manera colaborativa, pues podemos entender mejor la información del contexto que nos rodea. Eh, Podemos alimentar ese conocimiento con la experiencia de distintos ámbitos que seguramente nos dará una visión pues que no hemos abordado nosotros por nosotros mismos y lo hacemos de manera autónoma. Entonces yo creo que es fundamental el trabajar primero de manera individual, pero poniendo en común todos esos resultados de manera colaborativa para identificar pues, puntos de vista que no se hayan tenido en cuenta, elementos que a lo mejor parecían prescindibles o irrelevantes para una persona, pero para otro pueden resultar de interés en base a su experiencia previa. Entonces creo que solo veo aspectos positivos en el sentido de que solo se va a sumar todas estas experiencias y conocimientos. En efecto, el enfoque y la metodología que se emplean para potenciar el aprendizaje de los alumnos del máster es completamente práctica, colaborativa e inmersiva, porque cuanto más se parezca al trabajo que tienen que realizar y que realizáis los que ya trabajáis en el sector, pues de forma totalmente en equipo, no de forma individual, pues más van a aprender durante todo el máster, más van a recordar lo aprendido y todo lo que hayan puesto en práctica, por lo que, como sabéis los que ya sois alumnos, que veo algunos conectados, todos los trabajos se realizan de forma colaborativa, grupal, separando a los alumnos de forma heterogénea para que coincidan alumnos con mucha experiencia profesional ya trabajando en el sector, otros que menos, alguien que tenga mucha formación, otros que menos. Siempre hay alguien que domine varios idiomas, que haya hombres y mujeres, personas de diferentes países, es un máster internacional, con objeto de que esa multidisciplinariedad y esa heterogeneidad contribuyan no solo a que hagáis contactos profesionales en múltiples países, sino sobre todo a simular entornos profesionales reales para que podáis resolver misiones también reales, ¿no? Y ese es un poco el valor añadido y el valor diferencial de este máster de analista criminal y criminología aplicada. Perfecto, pues antes de comenzar, sí que aprovechando también tu perfil profesional, querría preguntarte de todo lo que vamos a ver relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la defensa, Mm. atendiendo también al perfil de los asistentes que nos están escuchando, que proceden normalmente de seguridad pública, de seguridad privada, de Fuerzas Armadas, de agencias gubernamentales, de algún organismo internacional tipo Interpol, OTAN, Europol y demás. ¿Qué roles profesionales crees que más beneficiados podrían estar del uso de la inteligencia artificial? ¿Quiénes deberían estar ya preocupándose por incorporarla dentro de su día a día? A ver, yo creo que la inteligencia artificial, y profundizaré en ello a lo largo de la presentación, debe considerarse como una herramienta que facilita la automatización de tareas complejas, que eso es algo que hace cualquier aplicación en el ámbito de la computación. Pero la inteligencia artificial en particular nos puede ayudar a identificar patrones ocultos o aparentemente ocultos en grandes cantidades de información. Por este motivo creo que los roles más apropiados para el empleo de la inteligencia artificial son aquellos que se vean abrumados por una gran cantidad de información que no sepan manejar o que no sepan manejar o que no sean capaces teniendo en cuenta el nivel de computación que requiere. Es decir, el ser humano somos limitados, los ordenadores también, pero a día de hoy los ordenadores pueden llegar a ser más rápidos que nosotros. Entonces, cualquier perfil profesional que requiera
o que disponga de grandes cantidades de información puede verse beneficiado por el empleo de la inteligencia artificial. Luego también eso aplicado a las técnicas concretas de minería de datos, pero existen otras técnicas que también mencionaré, como los modelos generativos, generación de texto, de imágenes o de audios, que pueden llegar a emplearse también en distintos contextos. Yo lo veo como una herramienta, un ámbito transversal que puede ser de utilidad para distintos perfiles. Y me adelanto, también diré en la presentación, lo importante es saber qué es lo que queremos resolver. Eso es fundamental, no guiarnos por la moda, que como decías tú, que ahora se ha puesto de moda la inteligencia artificial. Bien, se ha puesto de moda por distintos condicionantes, pero la inteligencia artificial se lleva empleando desde hace mucho, mucho tiempo y sigue evolucionando. O sea que al final, ya digo, lo importante es hacerse la pregunta de qué manera me puede ayudar esto a mí. Y la respuesta más sencilla, como digo, es cuando dispongo de gran cantidad de información y tengo que sacar algo que aparentemente está oculto. Ahí la inteligencia artificial sin duda nos va a ayudar. Pues sin más dilación, como sabéis, esta ponencia se denomina Inteligencia Artificial aplicada al sector de la seguridad y la defensa. Los objetivos de la misma los va a comentar ahora Miguel Ángel, por lo que si quieres ir compartiendo pantalla, Sí. aquellas personas que tengáis preguntas, dudas, consultas, temas en los que os interese que profundicemos, como siempre, por favor, no dudéis de irlas planteando a través del canal de preguntas y respuestas o en comentarios. Y al final de la ponencia de Miguel Ángel, aquellas más relevantes, más interesantes, más relacionadas con el objeto de la masterclass, se las plantearemos para que nos pueda dar su opinión, su valoración. Y dicho Ahí esto, sí, adelante, Miguel Ángel. se ve, ¿no? ¿Se ve Se ve bien? perfectamente. Vale, perfecto. Fenomenal. Bueno, Pues me quedo en un segundo plano y cuando acabes la ponencia retomamos. Muchas vale, gracias. perfecto. Muchas gracias a ti. Bueno, pues como avanzábamos, preparé una presentación para hablar sobre el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial en los ámbitos de la seguridad y de la defensa. Pero para hablar de esto, antes em, creo que debemos abordar, como entiendo que el perfil de la audiencia es diferente en cada caso, marcar unos antecedentes de dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de inteligencia artificial, cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial que hay, que al final hay distintas técnicas, que eso es importante a la hora de decidir si es de utilidad o no en el contexto específico en el que trabajamos, como estamos hablando. Y luego ejemplos concretos de posible empleo en los ámbitos de la seguridad y la defensa para finalizar con unas conclusiones. En todo ello, o sea, con todo lo que pretendo aclarar son o plasmar son tres ideas principales. La primera, que la inteligencia artificial es un ámbito complejo que incluye distintos métodos y técnicas y por tanto no debe verse como un comodín que sirve para solucionar cualquier tipo de problema en cualquier momento y de forma casi mágica. Que la inteligencia artificial trata de extrapolar el conocimiento humano a cómo funcionan las máquinas y debemos de recordar en este punto de que el conocimiento humano, los seres humanos, no somos perfectos. Por lo tanto, no debemos esperar que las máquinas nos proporcionen comportamientos, como digo, mágicos y siempre perfectos. Es de esperar, y hilo con la tercera idea, la importancia que tiene el rol del ser humano en todo esto, tanto para la generación de modelos de inteligencia artificial como para verificar su utilidad en un momento determinado y determinar si es necesario reentrenar el modelo o crear uno nuevo o aplicar una nueva técnica. Al final, dentro de la inteligencia artificial que vemos como algo que nos soluciona la vida,
hay un trabajo previo de definición, de adecuación al contexto en el que se pretende aplicar, que muchas veces se obvia y desde mi punto de vista es el más importante porque es el que va a guiar el comportamiento adecuado de los modelos de la inteligencia artificial. Entonces, como digo, estas son las tres ideas principales que pretenderé explicar y profundizando un poco más con el índice que muestro en pantalla. Comenzando con los antecedentes. Perdón. Vale. Bueno, todos sabemos que vivimos en una sociedad de la información en la que el dato es de los aspectos más relevantes y los datos que compartimos en nuestros distintos dispositivos tecnológicos pueden representar en cierto modo nuestro comportamiento, tanto individual como de relaciones con los demás. Por lo tanto, el dato ha adquirido una especial relevancia hasta el punto de que se ha creado la oficina del dato, tanto a nivel nacional como en Europa, porque es cierto que se plantean dudas sobre cuál es el límite del empleo de esos datos en tanto en cuanto pueden reflejar aspectos privados de los individuos. En cualquiera de los casos, los datos, vivimos en la sociedad de la información y los datos afloran por cualquier sitio. Esto se fomenta aún más con la democratización de la tecnología. Al final, cualquier persona tiene acceso a un dispositivo tecnológico en el cual, de manera consciente o inconsciente, está intercambiando información, ya digo, en muchos casos de tipo personal. Todos estos datos los compartimos en redes sociales, en la interacción con nuestros contactos, en los distintos dispositivos. A través de fotos y vídeos también se puede obtener información que automatizada adecuadamente puede dar información relevante. Y en distintos documentos, que tanto en su contenido como en los metadatos que contienen, pues existe información relevante e importante. Y como digo, el dato no deja de ser el eje central de nuestras actividades en la red. Esto tiene unos aspectos positivos y unos aspectos negativos. Si nos centramos en los aspectos positivos, es que tenemos pues un acceso rápido a la información y relativamente sencillo en lo que me refiero al acceso, no a la gestión. Esto se complica, veremos, cuando ese acceso a la información es acceso a gran cantidad de información. Porque, como avanzábamos también en la conversación previa, esa gestión pues, no es sencilla para el ser humano. Tenemos otro aspecto positivo, es que disponemos de una amplia red de contactos que nos permite contextualizar esa información en función de distintas digamos, especializaciones, como pueden ser ámbitos de los deportes, ámbitos de noticias nacionales, noticias internacionales, política, geoestrategia o seguridad y defensa. Sin embargo, por el contrario, esta gran cantidad de datos puede dar lugar a filtraciones, a estafas, a extorsiones que jueguen con nuestra privacidad. Al final, como digo, muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información de nuestra vida privada que almacenamos en estos dispositivos, y un ciberataque puede derivar en una filtración de datos pues que nos haga daño directa o indirectamente, tanto a nosotros como individuos como a las organizaciones en las que trabajamos. Otro aspecto negativo de este fomento de la información, de los datos, es la facilidad que tienen digamos, los agentes que quieren meter ruido, la facilidad que tienen para generar campañas de desinformación.
Al final es muy sencillo, por esta gran cantidad de información que tenemos, meter píldoras de desinformación que nos van a hacer dudar, cuanto menos dudar, de su veracidad. En el mejor de los casos. Nosotros, en el peor, es que no dudemos y asumamos como verdadera información que no tiene para nada ningún tipo de veracidad. Continuando con los antecedentes, tenemos que la inteligencia artificial es una de las herramientas que nos puede ayudar a comprender toda la complejidad subyacente a todos los datos que existen. Nos puede ayudar, como decía, en la gestión de la información, independientemente de su complejidad. Nos puede dar luz para determinar cuáles son aquellos atributos relevantes para el problema que queremos solucionar. Y esto es un aspecto muy importante. Si al final tenemos unos datos que se componen de cientos o miles de atributos que definen el contexto que estamos estudiando, la inteligencia artificial nos puede determinar cuáles son en realidad los atributos, puede hacer un subconjunto de atributos que son los realmente importantes, con lo cual, ¿qué conseguimos con esto? Pues minimizar las capacidades, los requerimientos de computación para dar luz al problema. Con lo cual ahorramos tiempo. También la inteligencia artificial nos puede facilitar determinar la veracidad de la información en base a los aspectos comunes de todo el conjunto de datos. Pero para ello debemos tener en cuenta que el conjunto de datos con el que trabajamos sea diverso, es decir, que no esté sesgado. Si trabajamos o entrenamos el modelo con un determinado conjunto de datos relativo, por ejemplo, a una población de España, pues no pretendamos tener datos adecuados, extrapolables a otra población que puede estar representada por otro tipo de circunstancias. Por eso es muy importante, uno de los aspectos de avanzo, el disponer de datos diversos que sean una muestra significativa de la población que pretendemos estudiar o del problema que pretendemos resolver. La inteligencia artificial nos posibilita también la identificación de patrones comunes que en la mayoría de los casos están ocultos en esa complejidad de los datos. Esto, unido a la filtración o a la identificación de atributos relevantes, pues nos facilita el proceso de comprensión de la información que estamos manejando. Y por supuesto que la inteligencia artificial, con todos los fundamentos anteriores, facilidad en la gestión, facilidad en la identificación de la veracidad de la información e identificación de patrones, puede ayudarnos a, en determinados casos, predecir ciertos comportamientos. Esta predicción suele ir asociada con un grado de probabilidad, ¿vale? Que eso es otro aspecto relevante. Si no nos va a dar la solución definitiva, sino que nos va a dar pistas que el analista deberá entender adecuadamente junto con otro tipo de información que pueda tener para determinar qué camino debe continuar en su investigación. Insisto en estas predicciones en que el modelo, garantizar que el modelo no esté sesgado y que no esté sobreentrenado sobre un mismo conjunto de datos, de manera que evitemos que no sea capaz de darnos resultados apropiados cuando lo que pretendemos predecir difiere en cierta manera, o con poco difiere de los datos entrenados. Eso es señal de que disponemos de un mal modelo de inteligencia artificial. Con todo, vuelvo a incidir en la importancia que tiene el ser humano, el analista, que será el que debe validar todos estos modelos. Debe validar si realmente la inteligencia artificial supone una ayuda en la gestión de datos complejos. Debe validar si realmente la información que le apuntaba como veraz o desinformación lo era realmente con el tiempo. Debe verificar si esos patrones que a priori le identifica el modelo tienen sentido y si las predicciones también
con el tiempo lo tenían, ¿no? Porque es el que nos va a guiar, el que va a determinar si tiene que si el modelo es válido o no, o si no es válido, si es posible reentrenarlo. Como decía, la inteligencia artificial, a pesar de que se ha puesto de moda, tiene sus inicios a mediados del siglo pasado. En 1950, cuando Alan Turing planteó el conocido como test de Turing, que es dar respuesta a la pregunta de ¿es posible que una máquina pueda hacerse pasar por un humano y que el que interactúa con esa máquina no sepa que realmente está hablando con una máquina? Es una pregunta relevante, con mucha enjundia, que veremos que tiene un largo recorrido, o sea, que fomentó el ámbito de la investigación para tratar de dar respuesta positiva a esta pregunta. Es decir, crear una máquina que sea capaz de hacerse pasar por un humano. Posteriormente, en 1961, el científico Marvin Minsky publica los primeros pasos en la inteligencia artificial, de manera que inicia un camino que luego continuará siendo profundizado por otros investigadores. Ya aquí se encendió la llama de la investigación en este ámbito de emular comportamientos humanos, pues aumentó, creció, se hizo más grande. En 1979, posteriormente, por primera vez un ordenador fue capaz de ganar en una partida, en un juego de backgammon. Y no fue hasta 1997 cuando el ordenador Deep Blue pues, consiguió vencer al ajedrecista Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Lo consiguió la máquina Deeper Blue, que era una versión mejorada de una que se hizo en 1996, pero que se basaba en una gran capacidad de computación. Una gran capacidad de computación que en realidad lo que hacía era tener una fuerza bruta. Es decir, esta capacidad de computación, si bien lo enlazamos como un hito dentro relevante de la inteligencia artificial, no hacía que las máquinas fuesen más inteligentes, sino que hacía que la máquina era mucho más capaz. Era una máquina, de hecho, específicamente diseñada para resolver ese problema, para resolver el problema de jugar al ajedrez. No era una máquina generalista, no podría resolver otros tipos de problemas, ¿vale? Con lo cual, sin embargo, sí que es un hito relevante dentro de la evolución de la inteligencia artificial. En 2005, posteriormente, se presenta el primer vehículo de conducción autónoma, pero claro, los que crearon el vehículo tenían ciertos miedos y decidieron probarlo en el desierto, ¿vale? También relevante, hay que empezar las cosas con cuidado antes de de poner en riesgo la vida, la integridad física de los demás. Y en 2014 es cuando se supera por primera vez el test de Turing, dado que se consigue que un ordenador consiga simular un comportamiento de un niño de 13 años, sin saber que el interlocutor, el que estaba detrás, no sabía que estaba interactuando con un ordenador, ¿no? En 2016, Microsoft lanza Tay, que es capaz de aprender de las interacciones con los usuarios. Y aquí se demuestra el riesgo el riesgo de sesgo que tiene la inteligencia artificial, porque en esta interacción se forzaron ciertos comportamientos de manera que este modelo de inteligencia artificial con el tiempo se volvió racista, xenófobo y homófobo. Todo ello en base al aprendizaje que se le había dado en esas interacciones con los humanos. Con lo cual, otro punto de alerta de mucho cuidado con estas de qué manera se interactúa con los modelos de inteligencia artificial. Y ya de cara a futuro, algunos plantean que en 2045 los ordenadores serían capaces de pensar por sí mismos. Hago la pregunta, ¿será posible? Bueno, desde mi punto de vista, como digo, y rompiendo una lanza de nuevo por el ser humano, en cuanto no se resuelva un elemento tan importante como es la intuición, las máquinas no serán capaces de llevar a cabo pensamientos equiparables a los que tenemos a los seres humanos. Y este aspecto de la intuición es muy importante, tanto en los trabajos en grupo que mencionábamos antes,
como en los trabajos de investigación, ¿vale? De análisis criminal. El aspecto intuitivo es relevante. Bien, conviene hacerse la pregunta, ¿por qué ahora la inteligencia artificial? ¿Por qué se ha puesto tan de moda? Yo diría que se ha puesto tan de moda, hemos visto que viene desde mediados del siglo pasado, pero ahora ha cogido auge porque hay unas grandes cantidades y capacidades de computación y de almacenamiento que se han puesto a disposición de los usuarios en la nube. Todas estas capacidades de computación y almacenamiento facilitan la aparición como servicio de estos modelos de generación de sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Y pongo en alerta otro aspecto relevante. Cuidado con los datos que compartimos en estos modelos basados en computación en la nube, ¿vale? Porque, bueno, dejan de estar en nuestra esfera de control. Y en el ámbito de la investigación en la inteligencia artificial, uno de los aspectos más relevantes y más complejos es conseguir el conjunto de datos adecuados para un problema determinado. Es un aspecto complejo que, sin embargo, se facilita ahora, como decía, con la democratización de la tecnología, con la aparición de grandes cantidades de información y con la difusión muchas veces inadecuada y compartición de este tipo de conjuntos de datos. Ahora, otra pregunta, ¿sirve para todo y en cualquier contexto? Bueno, pues mi respuesta sería que no, que es fundamental saber qué problema queremos resolver con la inteligencia artificial. Y ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificial son de utilidad para el ámbito de la seguridad y la defensa? Bueno, profundizaré luego en los distintos tipos de inteligencia artificial, pero diría que para mí son fundamentales la minería de datos, los modelos de simulación, los modelos predictivos y los sistemas de ayuda a la decisión. Estos para mí son eh, cuatro, mm, las cuatro técnicas más relevantes para el ámbito de la seguridad y de la defensa. Dando un paso más ya profundizando en qué es realmente la inteligencia artificial, bueno, pues la inteligencia artificial es un campo de la informática que tiene como objeto, como hemos dicho, emular el comportamiento humano, pero no solo su comportamiento humano, sino también la inteligencia humana. Los resultados alcanzados hasta el momento pues, nos permiten disponer de técnicas que se materializan en herramientas específicas para el reconocimiento de patrones, para el procesamiento del lenguaje natural y para la ayuda a la toma de decisiones. Sin embargo, para que estas decisiones sean plenamente operativas, pues se requiere de un entrenamiento previo que se convierte en un elemento crítico a la hora de determinar su utilidad, la utilidad de los modelos de inteligencia artificial. Por otra parte, este entrenamiento se basa en la necesidad, como decía, de disponer de una gran cantidad de datos del contexto que queremos trabajar, que en muchos casos no está disponible o no es alcanzable, y si lo es, pues se caracteriza por una gran complejidad. Pero además, una dificultad añadida es que el proceso de entrenamiento que mencionaba, de generación del modelo, debería estar, lo ideal es que esté guiado o supervisado por un experto en el entorno que pretendemos resolver, que garantice que todos los pasos que se llevan a cabo se están llevando a cabo de manera adecuada, de manera que los resultados obtenidos con la automatización de la tarea se determine que son apropiados y que son válidos. Por lo tanto, de nuevo, incido una vez más, la inteligencia artificial a día de hoy requiere de la intervención humana, al menos para su puesta a punto y la monitorización de su evolución, sobre todo en contextos cambiantes. Luego hablaré de que no siempre es del todo esto cierto, porque hay modelos autónomos que son capaces de identificar cambios de contexto, pero en todo caso sí que, al menos parcialmente, un humano debería supervisar todos estos cambios de contexto y determinar si el modelo se está adaptando de manera adecuada.
La inteligencia artificial, toda la inteligencia artificial se puede resumir en este gráfico. Al final, lo que pretendemos representar es, igual que un niño aprende de su entorno, una computadora aprende de su entorno. Sin embargo, uno de los principales hándicaps es que el entorno, sea cual sea, en un ordenador, debe representarse en forma de datos binarios. Sin embargo, los datos veremos que pueden ser de distintas fuentes, ¿vale? Puede ser texto, imágenes, vídeo, sonido, lo que sea. Sobre estos datos llevamos a cabo, a ver si marco por ahí, llevamos a cabo un proceso de entrenamiento que es el que nos va a determinar un modelo de inteligencia artificial con las técnicas o herramientas que determinemos, que como decía, yo lo centraría para el ámbito de esta presentación en minería de datos, modelo de simulación, sistemas de ayuda a la decisión. Vamos a centrar en minería de datos. Con estos datos de entrenamiento, el modelo será capaz de, cuando venga un dato similar a los entrenados, determinar una salida basada en una predicción. ¿De acuerdo? Con lo cual, son tres los principales elementos de la inteligencia artificial. Los datos de origen con los que entreno, el modelo que genera, o que genero con todo el proceso, y la salida que me proporciona. ¿Vale? En todo este proceso hay varias condiciones críticas. Primero, como en cualquier problema, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué problema pretendo resolver? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es de qué manera, o sea, cuál es el objetivo final que pretendo alcanzar? ¿Cuál es la situación final, la situación final deseada? ¿Qué me falta para resolver ese problema? ¿Vale? ¿Y cómo puedo alcanzar esa situación final deseada? Lo digo porque no siempre la inteligencia artificial será la solución para el problema que tenemos. Puede ser un software comercial generalista el que me resuelva ese problema. Puede ser un desarrollo software específico tradicional el que me resuelva el problema que pretendo resolver con una base de datos normal. O, sin embargo, sí que existen casos en los que la inteligencia artificial me puede servir de ayuda. ¿Cuál es digamos, el elemento clave para mí de determinar si la inteligencia artificial me puede ayudar? Como avanzaba también en la discusión previa con Daniel, para mí el elemento clave es cuando dispongo de gran cantidad de datos, pero no de gran cantidad de datos que puedo almacenar en una base de datos. Cuando yo almaceno una base de datos ya entiendo cuál es la estructura de esos datos, sino cuando dispongo de una gran cantidad de datos que no sé cómo estructurar y que no sé qué tipo de relaciones tienen entre sí. Cuando me enfrento a ese tipo de problema, para mí ya sí que deberíamos encender la bombilla de vamos a valorar si la inteligencia artificial, mediante alguna de sus técnicas, me puede ser de utilidad para resolver el problema. Una vez que hemos decidido que la inteligencia artificial es la herramienta que necesitamos para resolver el problema, pues debemos de hacernos una serie de preguntas. ¿Disponemos de datos, de un conjunto de datos representativo de la realidad que queremos representar o emular? ¿Es este conjunto de datos suficiente como para disponer de un conjunto de datos o de test para validar la generación del modelo, en el gráfico que presentaba antes, la parte del centro, para validar la utilidad de ese modelo? ¿Es la muestra de datos que tenemos significativa y diversa para garantizar que no contiene sesgos y que representa realmente el contexto de nuestro problema? ¿Está distribuida por todo el espectro de la realidad para evitar el sobreaprendizaje que mencionaba anteriormente? ¿Y dispongo de un tamaño suficiente que me permita, por una parte, la generación del modelo y por otra, la prueba, los test que me validen ese modelo?
Todas estas preguntas nos las debemos hacer porque, como decía antes, para mí la disponibilidad de los datos apropiados y adecuados y significativos para la resolución de un problema, para la generación de un modelo de inteligencia artificial es crucial. Y como decía también, ahora tenemos mucha facilidad de acceder a datos, pero se nos puede nublar la vista y no caer en resolver estas cuestiones que nos llevarían a la generación de un modelo no del todo adecuado o que nos resuelve el problema particular que tenemos, pero no es capaz de evolucionar y de darnos respuestas a variaciones pequeñas en el contexto. Bien, una vez introducidos los aspectos que considero más relevantes de la inteligencia artificial, vamos a dar un paso más para explicar cuáles son los distintos tipos de inteligencia artificial, las distintas técnicas que existen. Como decía, la inteligencia artificial se basa en la generación de modelos que pretenden emular el conocimiento humano. Como decía también, igual que un niño aprende de la experiencia, en este caso la experiencia se ve limitada por el tipo de información que manejan los ordenadores. ¿Qué tipo de información manejan los ordenadores? Imagen, audio, vídeos o texto. Todos estos datos al final vamos a tener que trasladarlos, y lo explicaré después, a un formato que el modelo de inteligencia, que la técnica de inteligencia artificial que pretenda aplicar entienda, porque si no estaremos en un callejón sin salida. Estos datos decía que deben contar con las características de oportunidad, representatividad y diversidad para evitar el sesgo y el sobreaprendizaje. Y el tipo de entrenamiento variará en función del modelo, que existen distintos tipos de modelo que yo centraría también por claridad para entender la sesión de hoy, en modelos generativos basados en las técnicas de Deep Learning, que son capaces de generar nuevos datos, que pueden ser nuevas imágenes, nuevos audios, nuevos vídeos o nuevos textos, en modelos predictivos basados en aprendizaje automático o en redes neuronales, o sistemas de ayuda a la decisión que son muy similares a los anteriores, a los sistemas predictivos, pero especializados en ámbitos mucho más concretos, como puedan ser pues el del ámbito financiero, el ámbito médico o el ámbito de la seguridad y de la defensa. Al final, estos tres tipos de modelos, yo creo que, o de técnicas, perdón, nos van a ser de utilidad para aplicar la inteligencia artificial a determinados entornos. Y aquí me voy a parar un poquito más porque este es el proceso que para mí, voy a señalar con el puntero, siempre que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de esta aquí, centrándolo en la tarea de minado de minería de datos, pero que se puede extrapolar a las técnicas generativas o de sistemas de ayuda a la decisión, y nos solemos olvidar de los pasos que hay a la izquierda, que, como avanzaba, para mí son los más importantes y los más difíciles y complejos, difíciles de conseguir y de alcanzar, y más complejos de procesar. Primero, debemos de disponer de un conjunto de datos, como decía, suficiente. Este conjunto de datos será, en el mejor de los casos, masivo, y debemos determinar, para el problema que tenemos, debemos de hacer una selección. Una selección en la que consigamos determinados subconjuntos de datos que representen la realidad. Si trabajamos con el conjunto inicial, muy probablemente por limitación de recursos no seamos capaces de alcanzar la solución deseada en un tiempo aceptable, ¿vale? Con lo cual, lo recomendable es, bueno, pues aquí ponemos delimitar por fecha, pero podría ser por cualquier otro tipo de elemento que nos permita reducir el tamaño de esos datos. Posteriormente, tenemos que llevar a cabo un preprocesamiento de los datos. Este preprocesamiento de los datos se trata de, si tenemos distintos subconjuntos de datos diferenciados, como hemos hecho, como se ven representados aquí en
3 bases de datos, por ejemplo, este preprocesamiento consiste en unirlos, unificarlos en un único archivo que el modelo de inteligencia artificial, del que el modelo de inteligencia artificial se nutrirá para entrenarse. Pero existe otro paso relevante que es el de la transformación de datos. No todos los modelos, las técnicas de inteligencia artificial son capaces de trabajar con todos los tipos de datos. Yo lo he simplificado antes cuando hablaba de datos binarios, pero al final hay unos tipos de datos que son tipos de datos fecha, tipos de datos numéricos, tipos de datos de texto que son capaces de manejar los ordenadores. Y como digo, no todas las técnicas son capaces de trabajar todos estos tipos de datos, con lo cual debemos de ser capaces de transformar los datos que tenemos para el modelo que pretendemos entrenar. Una vez que tenemos los datos entrenados, ya sí que procedemos a la creación del modelo de inteligencia artificial, que en este caso se representa con la minería de datos. Y una vez que disponemos de ese modelo, ya volviendo al gráfico que presentaba antes de las 3 partes, datos, modelo, salida, aquí tendríamos la salida, la interpretación, o sea, la salida que nos da el modelo y la implicación del analista para verificar si esos resultados son adecuados al conocimiento que pretendemos representar. Esta interpretación y evaluación, como decía, son fundamentales para determinar la validez de este modelo. E incido en que no olvidemos estos 3 pasos de antes de la izquierda, que siempre se olvidan o se suelen olvidar, y por ese motivo se ve a la inteligencia artificial como un elemento mágico, que yo tengo un problema, me olvido de aquí, el modelo se genera de manera casi mágica y me va a resolver un problema. No, existe un trabajo de campo previo que es fundamental, ¿no? Dando un paso más, decía que los modelos debían ser entrenados y supervisados. Y aquí he hecho un poquito de trampa por simplicidad en la explicación, pero yo creo que estamos en disposición ya de entender un nuevo modelo que son los modelos de aprendizaje no supervisado. Explico cuál es la diferencia. En un modelo de aprendizaje supervisado tenemos un conjunto de datos etiquetados, importante, es decir, sé cuál es, para un conjunto de elementos, de atributos, sé cuál es la salida, digamos, que quiero entrenar, ¿vale? Que en este caso se representan como rectángulos, círculos, hexágonos o triángulos. Aquí tenemos las etiquetas, como decía, y todo esto se le da al modelo de inteligencia artificial y me crea un modelo, en este caso, de Machine Learning, ¿vale? De aprendizaje automático. Y esto es relevante, es importante. Me gusta mucho este ejemplo porque aquí vemos que en el conjunto de test de datos solo prueba con triángulos y con círculos, a pesar de que en la entrada veíamos que también tenemos hexágonos y rectángulos. Con lo cual, este modelo que hemos entrenado solo va a ser capaz de predecirnos el qué, lo que le hemos probado, triángulos y círculos, ¿vale? Incido de nuevo en la importancia de la disposición de datos que reflejen, datos de test que reflejen toda la realidad del modelo que pretendemos representar y el rol del especialista para verificar, oye, es que este modelo no es capaz de predecirme hexágonos y rectángulos, ¿vale? Esos son los modelos supervisados que requieren de la intervención, como digo, de este conjunto de datos de la intervención humana a través de conjuntos de datos de test para la generación de modelo. Existen otros modelos denominados no supervisados, que son aquellos que se emplean cuando no disponemos de información de etiquetado previo de la información. No disponemos de estas etiquetas de rectángulo, círculo o triángulo. Estas técnicas lo que nos hacen es, si tenemos un conjunto de datos que podemos representar en un espectro bidimensional de esta manera, con color todo azul, no sabemos lo que hay ahí en medio, estas técnicas son capaces de hacernos distintos grupos o clústeres de información, que en este caso agrupa por resultados de salida azules, rojo y verde. El analista aquí, en esta fase, hasta este punto, no entra en juego, pero sí que entra en juego cuando
los modelos no supervisados le dan este tipo de resultados, debe ser capaz de decir, bien, ¿cuáles son en realidad los atributos que difieren, que determinan la diferencia entre este grupo azul, este grupo verde o este grupo rojo? Bueno, pues aquí mi recomendación es aplicar sobre esta técnica no supervisada, aplicar técnicas de aprendizaje supervisados que sean capaces de determinar. Bien, pues probablemente, a lo mejor, por poner un ejemplo, este grupo de clúster azul, el atributo más relevante es el peso y la altura, mientras que en este verde es el nivel de estudios y en este clúster rojo la diferencia significativa con respecto a los demás es la empresa o el sector en donde trabaja. Entonces, de esta manera, el modelo de inteligencia artificial nos da una primera pista, pero que debemos seguir rascando para determinar qué hay detrás de esos datos, ¿vale? Entonces, ya digo, diferencia entre modelos supervisados y no supervisados en función del tipo de datos que tengamos para trabajar. Pasamos ya a de qué manera se puede aplicar la inteligencia artificial en los ámbitos de la seguridad. Bueno, pues para mí es fundamental como ayuda al analista de inteligencia. O sea, sin dejar de, insisto, no minusvalorar al ser humano, al analista, cuando entra en juego la inteligencia artificial. De hecho, es un eslabón fundamental, como hemos visto, a la hora de entrenar o al menos validar la utilidad de los modelos de inteligencia artificial. Pero la figura del analista es de especial relevancia, pero claro, sí que es cierto que muchas veces cuando disponemos de gran cantidad de información, pues no es capaz de asumirla. Por lo tanto, la inteligencia artificial sin duda puede facilitar esta tarea. También puede facilitar a interpretar estas grandes cantidades de datos que pueden incluso ser con una representación gráfica o una representación de determinar patrones ocultos de relaciones entre datos que a priori no habíamos identificado, datos a priori inconexos. Las técnicas no supervisadas hemos visto que pueden ayudar a identificar este tipo de patrones o de relaciones entre los datos. Y por tanto, la inteligencia artificial es muy relevante en este ámbito. Como decía, la representación visual de grandes cantidades de datos es un aspecto importante. Y en el ámbito de la vigilancia, si disponemos de distintos sensores que nos dan distinta información, que puede ser información basada en audio, información visual o información de un comportamiento en un determinado entorno, pues mezclando todos esos inputs de los distintos sensores, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para el establecimiento de patrones habituales, por ejemplo, de comportamientos normales en un entorno determinado, o para generar una determinada alarma de ojo, que aquí hay un patrón que se sale de lo normal porque ha habido un sonido a una hora que no es normal, o ha habido un movimiento en una sala que se supone que está cerrada y no debería haber nadie. Pues ese tipo de generación de inteligencia sí que es importante los modelos de inteligencia artificial. También en el ámbito de la ciberseguridad. En el ámbito de la ciberseguridad es fundamental la identificación de patrones, como digo, con mucho cuidado de que el analista sea capaz de interpretar esa generación de alarmas, ¿vale? Porque en muchos casos puede haber, al igual que en el caso anterior de la vigilancia, puede haber falsas alarmas. Puede ser de utilidad también para ámbitos predictivos, para la identificación de patrones o ciertas similitudes. Y debemos de ser capaces de determinar cuál es la veracidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacerlo? De nuevo, con el analista, que debe ser capaz de interpretar toda esa información que le facilita la inteligencia artificial como una herramienta más para su trabajo. Y en el ámbito de la seguridad, debo mencionar, porque creo que es algo importante y también considero que se habla poco, de los sistemas de inteligencia artificial pueden ser objeto de ataques también. Es decir, si yo tengo un modelo de inteligencia artificial que me ayuda a la toma de decisiones, debo de securizarlo de tal manera que evite que un tercero me modifique los datos de entrenamiento para la generación del modelo o me modifique los datos de test para la generación propia del modelo o me modifique
de las tres fases que decían en el gráfico. Estoy hablando de los datos, estoy hablando del modelo en medio y ahora me voy al final, o que interfiera en la representación de la salida de un modelo de inteligencia artificial y me dé una información distinta a la que me está generando el modelo. Esos son ataques a la integridad o a la confidencialidad o la autenticidad de la información generada en inteligencia artificial, y debo ser consciente de que debo de proteger mis modelos de inteligencia artificial para que no sean accesibles por terceros y me lleven a tomar decisiones inadecuadas. ¿Qué problemas tiene, sin embargo, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad? Bien, pues tiene el problema de que podemos llegar a la conclusión de que el rol del analista es prescindible, que podemos prescindir del ser humano. Para mí, insisto, uno de los mensajes clave: error grave, ¿vale? No creo que no estamos en disposición de prescindir del analista, que es el que nos va a validar los modelos. Otro problema es el conocido como la caja negra. En muchos casos no seremos capaces de explicar cómo un modelo de inteligencia artificial ha llegado a una determinada conclusión. En unos casos sí, como por ejemplo con los árboles de decisión, somos capaces de definir cuál ha sido el camino que ha seguido el dato de entrada hasta llegar al modelo que nos ha... al modelo al dato de salida, a la predicción que nos ha generado. Sin embargo, existen otras técnicas, como por ejemplo la de las redes neuronales o deep learning, las cuales no somos capaces de explicar cuál ha sido el proceso desde el dato que le he dado hasta la salida que me ha generado. Con lo cual, esto en ciertos entornos puede suponer un problema. Y de hecho, se ha convertido este ámbito en un elemento de investigación a nivel científico. Conseguir explicar cómo un modelo de inteligencia artificial ha llegado a la conclusión a la que ha llegado. Y pasando, hemos hablado de la aplicación de la inteligencia artificial a la seguridad y ahora pasamos a la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la defensa. Se han trabajado ya, por lo menos en el ámbito científico, en modelos de armas autónomas que pueden llegar a reducir el nivel de riesgo de personal en las operaciones militares. Por otra parte, la inteligencia artificial podría servir como elemento facilitador en el proceso de identificación de objetivos. O sea, por una parte tenemos las armas autónomas que son capaces de disparar, por otra parte tenemos el proceso de identificación de objetivos que me permiten definir cuáles son los objetivos de interés en una determinada misión militar, y en esta tarea, en esta labor previa de identificación, también los modelos de inteligencia artificial pueden ser de ayuda. Pueden ser de ayuda también para analizar el entorno en el que se están desarrollando las operaciones militares. Estos entornos son altamente complejos y hay que valorar en muchos casos todos los instrumentos de poder, como pueden ser los elementos que definen el ámbito político, el ámbito propiamente militar, el ámbito económico o incluso el ámbito de la información. Todos estos ámbitos se caracterizan por una serie de atributos muy complejos que no sabemos cuáles son las relaciones entre sí y, como hemos visto, o podemos llegar a deducir en base a lo que llevo explicado hasta ahora, las herramientas de técnicas de inteligencia artificial nos pueden facilitar a identificar esos nexos de unión entre estos atributos. Puede ser una herramienta también de apoyo al planeamiento, propiamente planeamiento militar de operaciones, pero aquí nos encontramos con el problema, y me adelanto a los problemas de la defensa, de si disponemos de los datos de entrenamiento suficientes como para generar un modelo que sea capaz de emular, de aprender de experiencias anteriores, y si dispone de estos datos y estamos en disposición de compartirlos, ¿vale? Y también es, por supuesto, de utilidad para la generación de modelos de simulación, de entornos de combate. Pues aquí, por supuesto, que la inteligencia artificial es de gran utilidad. Me adelantaba uno de los problemas, que es la disposición de los datos, pero hay otros problemas que es, para mí, de los más grandes, es la responsabilidad
frente a un ataque, por ejemplo, llevado a cabo por un arma automática. Al final, en este tipo de entornos, aunque se esté en guerra, siempre hay un responsable y se debe de cuidar, se deben de garantizar las reglas de enfrentamiento, ¿no? Pues aquí debemos de garantizar que las armas automáticas se comportan como deben. ¿Somos capaces eh, de alcanzarlo? Al final va a haber que determinar un responsable, un ser humano que se haga responsable, para la redundancia, del comportamiento de estas armas. ¿Somos capaces de determinar la responsabilidad en la identificación de objetivos, asumiendo que puede darse el caso de que esta identificación de objetivos sea inadecuada y conlleve daños colaterales? Pues es otra pregunta que nos debemos de hacer, o un problema que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa. Y el otro, el que ya avanzaba. ¿Disponemos de datos de entrenamiento suficientes para el planeamiento? A una pregunta más, digamos, más filosófica, si la guerra en realidad no es una ciencia como tal, sino que muchas veces muchos estudiosos lo denominan como el arte de la guerra, no es una ciencia, sino un arte. Somos capaces de crear modelos que sean, eh, que sean capaces de crear ese arte, no solo aprender de experiencias anteriores, sino de mm, ser creativos. Bueno, pues para mí eso supone un problema. Con todas las particularidades de la inteligencia artificial en los ámbitos de la seguridad y la defensa, es que asumimos en muchas veces que los recursos de computación y almacenamiento son ilimitados, o que extrapolamos lo que vivimos en el entorno normal, en la democratización de la tecnología que mencionaba al principio de la exposición. Y sin embargo, en los contextos de la seguridad y de la defensa disponemos de entornos o de recursos de computación y almacenamiento limitados, con lo cual debemos de adaptar los modelos de inteligencia artificial a esta limitación de recursos y de computación y de almacenamiento. Por otra parte, los entornos de operación hemos visto que son muy complejos e inestables, cambian con el tiempo muy rápidamente y debemos ser capaces de adaptar el modelo de inteligencia artificial. Supone un problema. Luego, los grandes sistemas de inteligencia artificial basados en estas grandes capacidades de almacenamiento y computación no funcionan bien en entornos de sistemas ubicuos en los que disponemos de dispositivos pequeños con una conexión limitada de datos a servidores centrales, ¿vale? Por lo tanto, pues hay una particularidad que debemos de resolver. Dando un paso más en este ámbito, bueno, pues existen investigaciones y esto es uno de los ámbitos de investigación que lleva a cabo en el ámbito de mi tesis doctoral, que es el aprendizaje automático basado en lo que se conocen como data streams, que son conjuntos de datos que nos llegan en tiempo real y la generación de modelos en tiempo real, no basados en estáticos con un conjunto de datos que veíamos al principio que puedo almacenar en un fichero o en una base de datos, sino que me vienen de forma constante como una ametralladora, ¿no? Ese es el principal problema, gestionar estos datos para generar modelos. Pero el segundo problema es, ¿qué sucede si me cambia el contexto? Porque un modelo puede ser válido aquí, simplificando el contexto con el tiempo. Puedo tener un contexto que sea para días nublados, otro para días soleados y otro para días de tormenta o nieve. Cada modelo se comportará adecuadamente en cada uno de estos contextos. Pero ¿qué sucede si estos contextos se me repiten? Bueno, pues la investigación que mencionaba que llevé a cabo va orientada al almacenamiento de estos modelos ya entrenados para que cuando surja un nuevo contexto, perdón, un contexto igual de alguno anterior, como es un ámbito soleado, pues sea capaz de reutilizar el modelo previamente guardado sin necesidad de reentrenar otra vez. Con lo cual, ¿qué gano? Eficiencia y, por supuesto, tiempo, con lo cual eficiencia y tiempo me permiten el empleo de este tipo de técnicas en sistemas ubicuos con una limitación de recursos que sí que pueden ser de utilidad para el ámbito de la seguridad y la defensa. Pero dando un paso más, mi investigación era orientada, me hice la pregunta, bien, ¿esto es válido
para modelos exactamente iguales, días de soleado. Pero ¿qué sucede si los contextos no son iguales, sino que son parecidos? Bueno, pues le metí una capa más, que es una función de similaridad basada en lógica difusa. Básicamente lo que me hace es identificar contextos, precisamente lo que estaba diciendo, identificar contextos que sean no ya iguales, sino parecidos. ¿Para qué? Para la reutilización de modelos previamente entrenados y la optimización de recursos, de manera que sea capaz de emplear modelos de inteligencia artificial en ordenadores, en sistemas ubicuos como pueda ser un ordenador portátil o un reproductor de música o un dispositivo móvil. Y entiendo, mi perspectiva es que este tipo de dispositivos ubicuos son más adecuados, más adaptados a muchos de los entornos en los que se opera en los ámbitos de la seguridad y de la defensa, sobre todo cuando bajamos al barro a nivel de, del campo. ¿Vale? Y ya para finalizar, con todo, sin perjuicio de que resuelva las dudas o preguntas que tengan, reforzaría las siguientes ideas. La computación y el almacenamiento a día de hoy han facilitado la explosión de la inteligencia artificial, han provocado que sea una moda. Sin embargo, debemos tener cuidado de que esta moda no se convierta en realmente nuestro problema, sino que debemos, un problema para la resolución de nuestro problema, sino que debemos ser capaces de determinar si la inteligencia artificial es realmente la solución para nuestro problema. Es fundamental el rol, sigue siendo fundamental el rol del analista, aunque pretendemos con la inteligencia artificial emular el comportamiento humano, ya partimos con un sesgo claro y es que los humanos no somos perfectos y nuestra inteligencia es limitada y nuestras decisiones en muchos casos no son adecuadas. Por lo tanto, si enseñamos de esa manera a la máquina, pues debemos ser conscientes de que la máquina no siempre nos dará soluciones perfectas. Y por último, los beneficios que tiene como una herramienta para la ayuda a la decisión del humano. ¿Vale? Entonces, como digo, espero haber resuelto o matizado los tres elementos que pretendía abordar, que era la complejidad que tiene la inteligencia artificial, los distintos tipos de técnicas que existen cuando hablamos de inteligencia artificial, que no es algo mágico, sino que detrás hay técnicas basadas en el ámbito de la informática, pero también con técnicas eh, de, de- de las ciencias matemáticas y de las estadísticas, y de la estadística. Y la importancia, por último, el tercer punto era la importancia del rol del analista o del ser humano en todo el proceso de los problemas que pretendamos resolver. Y con esto quedo a vuestra disposición. Pues te confirmo, Miguel Ángel, que has resuelto los tres elementos que te planteabas en un inicio. Creo que ha sido una exposición magistral, súper bien estructurada y sin dar por hecho conocimientos previos de nadie, lo cual siempre resulta mucho más pedagógico para todos los tipos de audiencia que se conectan a este tipo de masterclass. Y hay infinidad de preguntas que hemos tratado de filtrar, aquellas que más se han repetido, aquellas que quizás son más interesantes o que están más relacionadas. No sé si todas van a ser, mm, si vas a poder contestarlas todas, ¿no? Porque al final esto de la inteligencia artificial es un conjunto de mundos, ¿no? Y es muy Eso es. difícil Sí, realmente dominar y tener solvencia en todos a la vez y en sus diferentes aplicaciones, ¿no? Por mucho que uno sea experto en alguna de ellas. Entonces, hemos hecho un pequeño filtro, una selección y te vamos planteando en función perfecto. de la relevancia. Se ha repetido en varias ocasiones entre los asistentes la pregunta de cuáles son, en tu opinión, los límites actuales de la inteligencia artificial hasta donde ha sido desarrollada o hasta donde se conoce que ha sido desarrollada. Los límites, pero límites en cuanto a aplicación de la inteligencia artificial o límites éticos de su implementación en entornos reales.
¿A qué se La, refiere la la...? mayor parte de preguntas iban más en torno a límites de la aplicación, no límites éticos, sino límites de cuánto está de cerca de llegar a superar a la inteligencia humana o cuáles son esos límites en la actualidad, ¿no? Bueno, Desde el punto de vista tecnológico. para mí todavía, aunque se han producido muchos avances y con la moda esta sobre todo de la inteligencia artificial generativa, parece que los nuevos ChatGPT y derivados pueden sustituir al humano, o al ser humano, para mí está bastante lejos todavía. O sea, al final tú en el momento que te pones a rascar un poquito a un sistema generativo, les puedes buscar las cosquillas fácilmente. Y en muchos casos son sistemas mentirosos. En ese caso sí que se, se acercan mucho a los humanos, pero no es algo positivo. Entonces, desde mi punto de vista, se han producido avances, pero todavía existen, como he pretendido reforzar, existen muchos límites si pretendemos equiparar los modelos de inteligencia artificial al comportamiento humano. Y creo que queda mucho trabajo por avanzar en ese sentido. En tu opinión, ¿en qué sectores profesionales ves un mayor potencial de la aplicación de la inteligencia artificial en los próximos años? Yo ahí no pondría límites, porque como decía, al final yo lo veo de utilidad para cualquier situación en la que dispongamos de datos complejos que no sepamos manejar, y eso a día de hoy, con la gran disposición de información que tenemos en cualquier ámbito, yo es que lo veo de aplicación para, digamos, cualquier entorno que disponga de información digitalizada, a priori. Y luego me haría la pregunta que planteaba antes durante la exposición. La información que tengo digitalizada, ¿soy capaz de entenderla? ¿Soy capaz de estructurarla y de ver las relaciones entre ellas? Porque si soy capaz, a lo mejor me sirve el problema que pretendo solucionar, lo puedo solucionar con un software normal o un desarrollo tradicional. Ahora, si no veo la relación, quiero profundizar un poco más en identificar patrones ocultos, ahí entraría a emplear técnicas de inteligencia artificial. Pero ya digo, en ámbito profesional, yo no le pondría, ahí sí que no le pondría límites. Hombre, eh, yo creo que he pretendido dejar claro que en el ámbito de la seguridad y de la defensa puede ser de gran utilidad. He mencionado también, sobre todo cuando citaba los aspectos de los sistemas de ayuda a la decisión, el ámbito económico, financiero, ámbito de la medicina, el ámbito médico ha tenido muchos avances con la inteligencia artificial y se han facilitado la identificación de enfermedades que hasta hace poco pues era difícil detectar. Entonces, ya digo, no le pondría límites yo a priori para cualquier ámbito profesional. Cuanto más transformación digital tenga ese sector, ¿no? En Eso más es, sí, puntos de datos eso o es, más sensores, disponga que cada vez, pues, casi todos adoptando esas tecnologías, pues mayor valor añadido eso es. verán los usuarios, ¿no? Y más herramientas también se desarrollarán. Muy bien, se ha especulado mucho acerca de los riesgos potenciales de la inteligencia artificial para la humanidad, tanto en fuentes abiertas como también en el chat, que han estado constantemente haciendo preguntas relacionadas con los riesgos potenciales. Ujú, Como todos sabemos, hay un grupo de tecnólogos que quizás podría liderar Sam Altman, ¿no? De OpenAI, en el que ven el vaso medio lleno y dicen que es mejor desarrollar la tecnología por todo lo que va a aportar que lo contrario. Y luego hay otro grupo de tecnólogos, de detractores, que piden frenar el desarrollo. No es que estén en contra, pero sí que piden frenarlo por los riesgos potenciales que conlleva para la humanidad. Y este grupo pues parece estar más liderado por Elon Musk, ¿no? En esta riña que tienen entre ambos, Sam Altman y Elon Musk. Como experto en inteligencia artificial y también en ciberseguridad, que podría ser una de sus ujú. consecuencias negativas, sobre todo en lo que respecta a inteligencia, a infraestructuras críticas o incluso en la protección de datos personales. En tu opinión, y te estoy poniéndose conscientemente en la espada y la pared, pero en tu opinión, ¿abogas más por invertir en desarrollo tecnológico para llevar al máximo las mejoras en inteligencia artificial desde el punto de vista tecnológico? ¿O por el contrario, es preferible frenar
el stop and reflect famoso, ¿no? Analizar los riesgos, regular y limitar el desarrollo por el alto impacto que pueden tener potencialmente estos riesgos. Eh, pues yo voy a hacer la respuesta fácil, que es situarme en el medio de las dos posiciones. Es decir, yo abogo por un uso, o sea, por defender la responsabilidad de las personas en el empleo de la inteligencia artificial. Es cierto que existen riesgos en su desarrollo, pero no debemos de olvidar, y aquí entra mucho en juego el tema de las películas, ¿no? Que no debemos olvidar que si esos modelos de inteligencia artificial se ubican en sistemas, en ordenadores que podemos dar un botón y lo apagamos y ya no hay sistema de inteligencia artificial que decida por nosotros, con lo cual incido en la responsabilidad de las personas. Eh, por otra parte, eh, bueno, eh, creo que debemos ser responsables también en de qué manera utilizamos los datos, la privacidad de la información, que es otro aspecto relevante. Muchas de estas dudas que se generan es que se están empleando datos de la privacidad que permiten predecir nuestros comportamientos. Ahí incido de nuevo en la responsabilidad de las personas, en nuestras interacciones con los servicios a priori gratuitos económicamente, pero que tienen unas repercusiones en nuestra privacidad. Entonces, que seamos capaces de dilucidar qué información compartimos y para qué se emplean. Bueno, o sea que, ya digo, la solución fácil es situarme en el punto intermedio, que se siga desarrollando, que evolucione, pero que no pretender, incido en para mí es un error pretender que las máquinas sustituyan a los humanos. Es decir, también esa visión de las películas, de que los humanos nos quedamos metidos en cápsulas y solo recibimos sensaciones basadas en inteligencia artificial, pues si queremos alcanzar ese fin, pues por supuesto yo estoy en contra de eso. Ahora, si pretendemos evolucionar los sistemas de inteligencia artificial para que faciliten la ayuda al proceso de toma de decisiones, para que nos generen predicciones que seamos capaces de interpretar dentro de un sistema más complejo, dentro de los trabajos en equipo que mencionábamos al principio, pues por supuesto ahí estoy totalmente a favor de su desarrollo. Coincido, Miguel Ángel, y luego también depende del vector desde el que se pregunte esta cuestión, ¿no? En el plano más geopolítico, pues al final también hay que entender que la potencia mundial que despriorice el desarrollo de inteligencia artificial, igual que el desarrollo de la nanotecnología, de los robots o de la fusión nuclear, probablemente deje de ser una potencia geopolítica hegemónica, por lo que ya por el mero hecho de contrarrestar el uso que pueda hacer la inteligencia artificial alguna potencia enemiga o rival, ya solo por eso, desde el punto de vista de la defensa, ya es motivo suficiente como para desarrollar capacidades en inteligencia artificial desde la defensa. Eso Pero es. desde el punto de vista más empresarial, evidentemente se tendrían que imponer ciertos límites, ciertas regulaciones, no a su investigación y desarrollo, porque entonces al final es hacernos el harakiri, pero sí quizás a su uso y empleo, como pasó en Italia, que cuando empezó a socializarse el uso de inteligencia artificial y esas enteras volcaban sus datos ahí en ChatGPT para que se los analizaran sin ni siquiera tener el mínimo cumplimiento de la ley de protección de datos de GDPR en Europa, pues claro, lógicamente eso vulneraba todas las leyes de protección de datos personales y Italia prohibió el uso de ChatGPT, ¿no? Y luego la Unión Europea lo ha pasado a regular, por lo que en efecto hay muchos grises, matices y opiniones contrapuestas, pero sin duda es algo relevante que hay que ir pensando, reflexionando, debatiendo y que la sociedad en su conjunto tengamos ese pensamiento crítico para poder exigir a nuestros representantes, a nuestras empresas, a nuestros políticos que se mojen y que apuesten por esto, ¿no? Ahí, perdón, sí que no puedo evitar mencionar de nuevo la responsabilidad del empleo. Muchos de los que están conectados, probablemente hay alguno que sea inconsciente, que ha utilizado ChatGPT, por poner ejemplo, que es el que está más en boga, como decías tú, para subir información que no ya suya, sino de su organización. Mucho cuidado
con la información que subimos ahí porque perdemos el control y en muchos casos puede ser información sensible y en muchos casos lo podemos hacer de manera inconsciente, que seamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos a la hora de subir esa información, hilándolo con lo que decías tú de el impacto geoestratégico que tiene cuando estamos subiéndolo a sistemas que están perdón, fuera de nuestra esfera de control. Y además hay muchísimas aplicaciones o extensiones del navegador o aplicaciones de móvil que te ofrecen quizás la resolución de un problema urgente, inminente que tienes, de que no te sale la fórmula en el Excel, de que necesitas convertir no sé cuántos PDFs en Word y Eso es. soluciones que a corto plazo te resuelven un gran problema, pero que nos damos la guardia por el problema que tenemos y acabamos utilizando herramientas que no sabemos ni qué empresa hay detrás, si es que hay alguna empresa, Ujú. qué país está hospedada esa empresa, lo cual también es relevante, ni qué uso van a hacer de los datos y mucho menos cuál va a ser el impacto que eso va a provocar en nosotros como personas, si los datos son nuestros, o en los de nuestra empresa o institución pública, porque se han hecho ya bastantes barbaridades con esto en muchos países y las consecuencias yo creo que no las hemos vivido suficiente. Yo No, creo que con el paso del tiempo, igual que pasó con Internet en los primeros años, viviremos sí, ataques sistemáticos de gran impacto, fruto del mal uso de la inteligencia artificial y de la falta de controles internos en las organizaciones para su sí, aplicación diaria. estoy de Así acuerdo. que muy, muy relevante el consejo de Miguel Ángel. Más preguntas. Laura Rodríguez pregunta si las normativas y regulaciones actuales podrían llegar a ser una limitación para combatir de manera efectiva la ciberdelincuencia. Bueno, las limitaciones, entiendo que se refiere a las limitaciones por el uso de información privada, ¿no? De las personas. Yo ahí no veo más limitación que la que existe. Al final, en el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia, se enmarca en un ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal que determina de cómo, de qué manera se pueden hacer las cosas con una autorización judicial y en ese caso, siempre que se disponga de la autorización judicial pertinente, yo creo que da igual la manera en la que se traten esos datos. Al final yo ahí no veo a priori ninguna limitación, salvo que sí, que esa normativa impacte en la ley de enjuiciamiento criminal, pues que entonces en ese caso eh, sí que evidentemente tendríamos un conflicto de actuación, pero creo que no van por ahí los tiros o, mi opinión personal, no deberían ir por ahí. Diversos expertos en tecnología, en política, en sociología, eh, apuntan que la inteligencia artificial supone tal desarrollo exponencial de la productividad que necesariamente destruirá gran parte de los empleos, especialmente si se une con la robótica y sobre todo pues empleos que hacen tareas muy sistemáticas, de poco valor añadido, ¿no? Y muy repetitivas, especialmente, ¿no? En LISA, como sabéis todos, formamos cada año a miles de analistas de inteligencia, analistas internacionales, analistas criminales, analistas estratégicos, analistas de muchos tipos. Ujú. En tu opinión, Miguel Ángel, ¿cómo crees que les puede impactar el uso de la inteligencia artificial a todos aquellos que trabajan como analistas? Yo en el caso particular de los analistas no lo veo como una destrucción de empleo, sino al contrario, como una herramienta que les va a ayudar o que les puede ayudar en el ejercicio de sus labores. Sí que es cierto que con toda esta evolución pueden surgir empleos que desaparezcan, pero eso es algo natural, un proceso evolutivo que hemos vivido durante toda la historia. Esa destrucción de empleo no impide que se generen nuevos puestos de trabajo adecuados al nuevo entorno. Al final, como decía, si yo estoy incidiendo en la labor del analista o del experto en un ámbito concreto para la generación de modelos de inteligencia artificial, pues puede ser, por ejemplo, un nuevo puesto de trabajo que sí que existe, pero no está suficientemente potenciado y que puede requerir, cuanto más se use, pues más expertos se requerirán. Entonces, digamos, las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? Que se suele decir. Ahí soy optimista. Coincido completamente y esa es la línea de Lisa, apostar por que los analistas tengáis las capacidades, tengáis las competencias, las habilidades
para poder analizar en cualquier contexto tecnológico, teniendo el pensamiento crítico necesario, como decía Miguel Ángel al principio, para hacerse las preguntas adecuadas, para entender qué respuestas necesito investigar y analizar en los datos, en la información, y eso difícilmente lo va a poder hacer una inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a trabajar para el analista para reducir los tiempos o aumentar la eficacia o evidenciar ciertos patrones, ciertas tendencias, datos aislados, quizás algún cisne negro que de forma explícita va a ser muy difícil que se evidencien los datos, pero que de Mm. forma complementaria a la intuición o deducción que lleve a cabo el analista, conjuntamente, pues sea el mejor pack posible, ¿no? Un buen analista capacitado junto con herramientas como inteligencia artificial a su servicio, ¿no? Eso es por lo que abogamos y por lo que, honestamente, eh, creemos que hacia ahí va el futuro, ¿no? En cambio, aquellos analistas quizás que pues, no se actualicen o que se limiten a seguir repitiendo los patrones de análisis más manual, más artesanal, probablemente eso sí que acaben pues, sucumbiendo a los nuevos, ¿no? A los que adopten otro tipo de tecnologías mucho más de vanguardia. Sí. Perfecto. Hay otra pregunta de Jordi Pineo, alumno del máster de analista criminal, que lo está realizando de hecho en la actualidad, que es muy interesante, aunque filosófica y por tanto también abstracta, ¿no? Dice, consideramos la intuición como la frontera en que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. También menciona Daniel Goleman, ¿no? Si la inteligencia emocional llegará a poder ser adoptada por parte de la inteligencia artificial. En tu opinión, Miguel Ángel, ¿crees que la inteligencia artificial podrá emular factores humanos como las emociones o los sentimientos? Yo ahí soy pesimista. A día de hoy creo que no. O sea, al final incido en el valor del ser humano y es difícil, veo complicado eh, reflejar esas emociones, esa intuición, ese, que muchas veces poner un ejemplo otra vez de nuevo con el trabajo, la importancia del trabajo en grupo, con una mirada. Con un gesto ya nos ponemos de acuerdo si tenemos cierta experiencia, eso no lo veo factible, por lo menos a corto plazo, y lo vemos en nuestras interacciones, ¿no? Con Alexa y derivados, y Google Home, ¿no? De qué manera nos responden, que es muy metálica y sin ningún tipo de sentimientos. Eso pues, en el ámbito del audio, ¿no? Pero bueno, en la inteligencia artificial generativa del mismo modo, son mensajes que no transmiten nada. Yo veo ahí un límite importante. El tema, y lo he puesto, he incidido en ello también, lo he mencionado durante la exposición, el tema de la intuición es un elemento que es que además es difícil de representar. Si es difícil de representarlo, ¿cómo vamos a alimentar a un modelo de inteligencia artificial? O sea, veo ahí, hasta que no seamos capaces de representar eso, a no ser que haya una evolución a nivel de cómo funciona nuestro cerebro, seamos capaces de adecuarlo y plasmarlo en un modelo, es imposible hacerlo. O sea, la magia de inteligencia artificial creo que he tratado de dejar claro que no existe. Para poder hacerlo tendría que hacerse ingeniería inversa de nuestro cerebro Eso para es, posteriormente programar, ¿no? El eso modelo es. con ese mismo... Y quizás es de la parte del cuerpo humano que menos se sabe, ¿no? La del cerebro, entonces quizás hasta que no lleguemos ahí será difícil que la inteligencia artificial adopte estas funcionalidades o estas capacidades. Y como máximo, que es lo que decía Miguel Ángel en su ponencia, en mi opinión también, lo que conseguirán será emular o simular, ¿no? Hacernos, como decías, mentirosa, ¿no? Inteligencia artificial mentirosa que hace ver que tiene sentimientos, Mm, que te pide perdón cuando se equivoca, ¿no? ChatGPT, que corrige, que siente culpa, que siente vergüenza, pero todo eso es programación de un mm, ingeniero que le ha acabado plasmando esos sentimientos ante ese input, ¿no? de eso información que es. le hemos dado, pero no es en ningún caso natural, ni espontáneo, ni original, ¿no? Que es lo que comenta Miguel Ángel. Perfecto. Otros alumnos del máster de analista criminal se han ido más por la parte de tu perfil de formar parte del Departamento contra el Cibercrimen Mm, en la Guardia Civil y preguntan hasta qué punto los cibercriminales, hemos hablado de los buenos, ¿no? Hemos hablado de sí. seguridad y defensa,
y han preguntado algo de los malos, ¿no? Que ya lo haremos en otra masterclass porque no es momento, pero al menos una pregunta que plantean de cómo los cibercriminales se apoyan, utilizan en la actualidad la inteligencia artificial en sus modus operandi y con qué finalidad. Pues con la misma que he explicado durante la exposición, pero con fines maliciosos. Al final disponen, por ejemplo, en el caso de las extorsiones, si disponen de gran cantidad de información de unos dispositivos, pueden ser capaces de, aplicando técnicas de inteligencia artificial, determinar información personal con la que nos pueden extorsionar. Es un tipo de, de, eh, eh, una tipología delictual que es habitual en estos entornos. O sea, que al final lo mismo, no pondría límites, todos los límites o sea, todos los ejemplos que se nos puedan ocurrir para la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para temas de sistemas predictivos, generación de contenidos igual, para generar audios que emulen nuestra voz o la voz de un familiar y hacernos llevar una situación final en la que hagamos una transferencia económica, etcétera. O sea, al final, ideas, multitud de ideas y los delincuentes en ese sentido tampoco se ponen límites. O sea que Ujú. Se podría resumir en que los cibercriminales usan la inteligencia artificial para obtener y analizar datos de forma masiva, ¿no? Podría ser una aplicación, otra para generar contenido de forma escalable que pueda facilitar digamos, ingeniería social, eso es. Sí, delitos de phishing o delitos de sí. estafas, ¿no? Ciberestafas. Mm. Y alguna más que se te ocurra que puedan de forma habitual utilizar o serían principalmente estas dos. Yo lo reduciría principalmente en esas, a grandes rasgos, sí. Mm. Muy bien. Y por ir ya finalizando, un par de preguntas más. Roberto Mansilla, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia y además Ujú. autor de un artículo súper interesante en Lisa News del sistema de inteligencia artificial de Israel llamado Lavender. No sé si estás familiarizado, Miguel Ángel, o si lo has No, conocido. no, Bueno, me lo estoy apuntando pues por eso. Pues luego te compartimos el enlace porque ha hecho Roberto, un análisis muy interesante de este sistema que es de targeting, ¿no? Y que ha sido también muy polémico porque ha acabado habiendo víctimas civiles en el conflicto de Israel contra Hamas. Ujú. Pero el alumno te pregunta, atendiendo a la exposición que has hecho de aplicaciones en el ámbito de la defensa, de la inteligencia artificial, si te cuesta cuándo fue la primera vez que se utilizó en un conflicto bélico. No, no lo sé, no sabría responder. He mirado artículos de investigación sobre el tema, pero no recuerdo ahora mismo eso. Si he llegado a eso, no lo recuerdo. Es probable que no esté tampoco en fuentes abiertas esta información, pero seguramente a la par del cronograma que ha explicado Miguel Ángel, que fueron utilizándose desde mitad del siglo pasado en adelante, desde Turing en adelante, es posible que Mm. ya se empezaran a utilizar en la Guerra Fría, probablemente, tanto para descifrar algoritmos como para las comunicaciones, para analizar datos. Lo cogemos como deberes para analizarlo y en otra masterclass lo tratamos, pero seguramente ande por ahí. Y una última pregunta de Guadalupe Gómez, que me ha parecido muy relevante y que ha mostrado una cierta preocupación por si la educación en general está preparada para preparar a las nuevas generaciones a lidiar con la inteligencia artificial y a poder ser críticos en la prevención de la manipulación, de la ingeniería social. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo ahí creo que sí que tenemos, que nos queda como sociedad trabajo por hacer, porque, eh, como decía, creo, mi percepción es que se ve la inteligencia artificial como una bola de cristal que hace cosas mágicas, y creo que es importante que se conozcan cuáles son los riesgos de su empleo, en qué se fundamenta, que tiene datos por detrás, que esos datos pueden estar sesgados. Entonces,
Eso unido a lo que hablábamos también antes, los riesgos que suponen si yo comparto información personal o de mi organización, todos esos elementos preventivos, si bien se han ido trabajando durante estos últimos años, creo que se deben profundizar aún más. Se ha venido trabajando a nivel, sobre todo, profesional, de adultos, pero en el ámbito de los niños, y yo me apunto los deberes porque es algo que a mis hijos no les he explicado y se lo tendré que explicar un día de estos. Bueno, mis hijos todavía no tienen móvil ni tienen nada, son pequeños. No, pero sí que creo que en los colegios se deberían de explicar esto para que en el momento que se enfrenten a ese tipo de situaciones o les hablen de los sistemas de inteligencia artificial, sean conscientes de realmente cuáles son los riesgos que suponen, sean capaces de valorar la realidad y que tampoco les metan miedo, y que ese miedo evite que utilicen una herramienta que puede ser de utilidad, no ya de niños, sino en su futuro o en su desarrollo personal o profesional cuando sean adultos. O sea, yo creo que sí que nos queda algo por trabajar. Por complementar a Miguel Ángel, y ya con esto vamos cerrando, yo soy muy crítico con los sistemas educativos actuales, son tremendamente rígidos y estáticos y eso nunca es positivo para ninguna innovación tecnológica, ningún desarrollo, ni social, ni político, ni económico, ni tecnológico de ningún tipo. Y al final, LISA, como institución académica, pues tenemos una opinión fuerte, ¿no? En cuanto a esto. Creemos que las metodologías docentes que se utilizan en la mayoría de países hoy día son del siglo pasado, están muy alejadas de lo que más necesitan los niños, los adolescentes, incluso los universitarios, no solo para encajar con el mercado laboral, que no todo es eso, sino también para ser personas con ciudadanos, buenos ciudadanos, con un cierto pensamiento crítico y capaces de poder tomar decisiones. Por lo que, al final, Guadalupe, en mi opinión, es que cualquier sistema educativo debería reforzar y potenciar pues, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la resiliencia, flexibilidad, la agilidad, el autoconocimiento. De esto hacemos bastante en el máster de analista de inteligencia, de sesgos, de prejuicios, de estereotipos, limitaciones, fortalezas, porque nos pueden afectar en la toma de decisiones a nivel personal. El tener curiosidad, el aprendizaje permanente, habilidades tecnológicas, no solo de las tecnologías que en la actualidad se están utilizando, sino sobre todo en las del mañana. Los ministerios de educación deberían hacer un poco de prospectiva tecnológica, como por cierto está haciendo Singapur, que ya lo ha considerado una línea estratégica, el tema de la inteligencia artificial, y lo ha implantado a todos los niveles para poder preparar a sus ciudadanos en hacer frente, ya sea bueno o malo, el impacto positivo o negativo, pero por lo menos para entender, comprender y que la capacidad de la sociedad esté a la altura de las circunstancias de esa disrupción tecnológica que nos viene, ¿no? Así que estas habilidades combinadas con empatía, escucha activa, atención a los detalles, etcétera, que coinciden con las habilidades que estableció en su último informe el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, pues el sistema educativo debería apoyarse en todas ellas para que la inteligencia artificial pues no impactase tan negativamente en los niños, adolescentes o universitarios y en la sociedad en general. Esa es un poco nuestra opinión, así que agradecido de la pregunta y sintiéndolo muchísimo porque me encanta este tema como a ti, Miguel Ángel, tenemos que dejarlo. Esperamos que la masterclass de hoy ayude a entender mejor la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y a la defensa. Esperamos que también sirva para crear y divulgar la cultura de inteligencia, conocer los pros y contras, así como las aplicaciones y utilidades de usar esta tecnología para hacer el bien y potenciar las capacidades de los analistas, sean cuales sean sus especializaciones y tipologías. Aquellos interesados en los másteres universitarios, informaros que ya se están abriendo las plazas para las próximas ediciones, por lo que si queréis inscribiros debéis solicitar cita para la entrevista por videoconferencia. Y dicho esto, Miguel Ángel, pues en nombre del equipo de LISA y seguro de toda la audiencia, porque he leído los comentarios, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Estoy convencido que serán de una utilidad enorme para todos nosotros. Me alegro, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a todos los demás, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Si os ha resultado útil, dejadnos un comentario, compartir estos conocimientos con las personas de vuestro entorno, porque es la mejor forma de contribuir al conocimiento colectivo. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día
Cuidaos mucho y hasta pronto.